Hola amigos de Geografía, como saben, estoy trabajando en el próximo episodio de Países, lo que significa que mientras tanto tenemos que hacer un video de relleno. Por cierto, consigan su mercancía de Geography Now, como esta taza de Geography Now en geographynow.com, o pueden conseguir esta edición limitada de Geography Now. Figura, ese soy yo sosteniendo el globo terráqueo. Ahora soy una figura disponible en figimpan.com. Consíguela antes de que terminen los episodios de Países. Y si compras una taza y una figura, puedes poner la figura en la taza y volar a cualquier país. Eso fue muy malo. ¡Salud! En cualquier caso, como saben, nuestros últimos episodios de Países serán sobre las naciones vecinas de Zambia y Zimbabue. Así que en este canal hemos explicado varios de los factores y detalles que hacen que el continente africano sea único. Nunca hemos hecho un resumen general como video de referencia, así que hoy lo haré en 11 minutos. Así que listo, vamos. Primero que nada, África es el segundo continente más grande del mundo, compuesto por 54 países, generalmente dividido en 5 regiones geopolíticas que corresponden tanto a la demografía como a la composición física. Estas son las regiones norte, sur, este, oeste y central. Primero, vamos a profundizar en el entendimiento de los grupos de personas. Hoy en día, se estima que hay alrededor de 3.000 grupos étnicos que hablan aproximadamente 2.000 idiomas en todo el continente. Para comunicarse entre estos grupos etnolingüísticos, se usan 5 lenguas francas principales. Son árabe, inglés, francés, portugués y kiswahili. Guinea Ecuatorial es el único país en África que tiene el español como idioma oficial, y la República Centroafricana es el único país con un criollo indígena como idioma cooficial. Sango. Solo 4 países de África estaban deshabitados antes de ser descubiertos y colonizados por europeos. Son Cabo Verde, Sao Tomé, Príncipe, Seychelles y Mauricio. Dato curioso, es uno de los únicos 3 países en el mundo que tienen mayoría hindú. Para comprender a la gente de África, observa sus grupos etnolingüísticos y regiones en el mapa. Hoy en día hay 4 principales familias de lenguas indígenas en África, aunque los lingüistas discuten sobre la validez de algunas lenguas que pertenecen a estas familias. Pero esa es otra historia. Son afroasiáticas, incluyendo lenguas como árabe, cushítico, amárico y oromo. El grupo Níger-Congo, a menudo llamado Bantú, aunque este término suele referirse solo a las lenguas Níger-Congo centrales y orientales, como Swahili, Lingala, Congo, Zulú, Xhosa, Yoruba, Igbo y Akan. También están las lenguas nilo-saharianas o nilóticas, como Masái, Nubio, Luo, Nuer, Dinka, Songhai y Kanuri. La familia de lenguas Khoisan incluye Khoikhoi, Kwei, Naro y Kunk. Y sí, las lenguas Khoisan son las que iniciaron todo el asunto de los clics en el continente. Ya sabes, y fue adoptado por otros idiomas, en su mayoría de origen bantú, como el Zulú y el Xhosa. Tanzania es el único país donde se hablan nativamente los 4 grupos etnolingüísticos, incluyendo comunidades Khoisan, Hadza y Sandawe. Existe otro grupo etnolingüístico nativo que no es totalmente africano, sino una mezcla austronesia, el pueblo malgache de Madagascar. Hace mucho, personas de Indonesia cruzaron el Índico en barco, lo habitaron y llevaron su idioma y costumbres. Con el tiempo, se mezclaron con los locales y crearon un nuevo subgrupo genético. Geopolíticamente, la Unión Africana, con sede en Addis Abeba, Etiopía, agrupa a las 54 naciones africanas, incluye la República Árabe Saharaui Democrática, sumando 55 miembros. Para 2023, 6 Estados miembros fueron suspendidos por conflictos internos tras golpes militares. Dentro de la Unión Africana hay 8 comunidades económicas regionales reconocidas que funcionan como una especie de unión regional o bloque comercial dentro de ciertas regiones de África. Estas son la Unión del Magreb Árabe o la Unión del Magreb Árabe, el Mercado Común de África Oriental y Austral, o Mercado Común de África Oriental, y Austral la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos, Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos, la Comunidad de África Oriental, Comunidad de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Central, Comunidad Económica de los Estados de África Central, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ECOWAS, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Comunidad de Desarrollo de África Austral, Comunidad de Desarrollo de África Austral. Estas comunidades a veces se cruzan, complicando temas como el libre comercio y la libertad de movimiento.
Una frustración que muchos africanos tienen es el hecho de que, a pesar de viajar dentro de su propio continente, todavía se les exige obtener visas al entrar a ciertos países africanos. Solo 5 países africanos permiten entrada sin visa a todos los africanos, mientras otros países no africanos tienen acceso libre. Kenia, Gambia, Benín, Seychelles y Ruanda ya lo hicieron. Otros países lo consideran, pero solo el tiempo dirá. Desde 2020, cerca de la mitad de África es urbana y Kinshasa, en República Democrática del Congo, es la ciudad más grande. Desde 2023 superaron a Lagos, Nigeria, que es segundo, seguido del Cairo, Luanda y Dar es Salaam. La Bolsa de Valores de Johannesburgo. Bolsa de Valores de Johannesburgo es la mayor de África por capitalización, con un valor de casi 15 billones de dólares. De lo contrario, es en la población rural de África donde es más probable que encuentres más de las coloridas y documentadas costumbres tradicionales de ciertos grupos tribales. Son demasiadas para destacar, pero algunas de las más documentadas, que tal vez te resulten familiares por haberlas visto en fotos, incluyen tribus y pueblos, y grupos como los Masái de África Oriental, Himba de Namibia, Mursi y Surma de Etiopía, Tutsi de Ruanda y Burundi, Pigmeos del Congo y Dogón de África Occidental. Incluso los pueblos nómadas más grandes de la Tierra, los Fulani, también conocidos como Fula, están en África, principalmente concentrados en las regiones sahelianas de África Occidental. Sí, un subgrupo llamado Wadabe son los de las fotos de National Geographic que quizá has visto, con hombres maquillados y expresiones faciales excéntricas. Y sí, la película Pantera Negra se inspiró en muchos de los elementos estéticos de estas costumbres tribales para crear la apariencia de Wakanda y su gente. En África hay 3 monarquías: Marruecos, Eswatini y Lesoto. De lo contrario, tiene cientos, si no miles, de monarquías subnacionales y jefaturas dentro de África. Aunque muchos no tengan poder legislativo, suelen tener gran influencia regional y cierta participación en la política nacional. La mayoría de estas monarquías y jefaturas subnacionales son hereditarias, y algunas son hereditarias y electivas. Cada una tiene su propio sistema único de gobierno y liderazgo. Algunas de las más conocidas son los Ashanti de Ghana, los Zulúes de Sudáfrica y el Imperio de Etiopía. Eso terminó con Haile Selassie en 1974, pero sus descendientes aún reclaman el trono. Como nota, sí, él es Haile Selassie, considerado Mesías por algunos rastafaris, y el mismo al que Bob Marley se refería en su canción Iron Lion Zion. Históricamente, África es la cuna de la humanidad. Los sitios más antiguos de habitación humana provienen de aquí, y los patrones de migración se expanden desde África hacia otras partes del mundo. África alberga eras históricas notables, como la civilización egipcia que duró más de 3000 años, Aksum, Kush, Cartago, el Imperio de Malí, el Songhai, el mayor en extensión, y el Gran Zimbabue. Solo por nombrar algunos, pasando a las regiones geográficas y físicas, tienes la parte mediterránea a lo largo de la costa del Mediterráneo. Tienes partes de Macaronesia, que incluyen las Islas Canarias y Madeira, que pertenecen a España y Portugal respectivamente. En el Golfo de Guinea tienes la línea de Camerún, un arco de islas volcánicas que termina en el Monte Camerún, que incluye las islas Santo Tomé, Príncipe, así como la isla de Annobón, que pertenece a Guinea Ecuatorial. En el continente está el Sahara, el segundo desierto más grande después de la Antártida, con hamadas o mesetas rocosas, como las montañas del Atlas, Tibesti y Agar. Debajo tienes el Sahel, que básicamente es la zona de transición seca y cubierta de pasto hacia el lado verde de África. Debajo del Sahel, en el oeste y centro, se encuentra la selva tropical, sobre todo en la cuenca del Congo, que representa cerca de 1/5 parte de África y es la segunda más grande tras el Amazonas. Por otro lado, principalmente en los lados este y en otras partes centrales, tienes la sabana y las mesetas de pastizales más planas hasta que llegas al Gran Valle del Rift. Esta es la única falla tectónica importante que atraviesa el continente africano. Se extiende desde Djibouti hasta Malawi. Crea una gran cantidad de formaciones terrestres únicas, como los grandes lagos y las tierras altas de Etiopía. El monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, es un volcán inactivo. Además, el Valle del Rift cuenta con numerosos puntos geotérmicos activos. Cambiando del Kilimanjaro, en la República Democrática del Congo está el monte Nyiragongo, uno de los volcanes más activos de África y del mundo. En el este está la costa Swahili, con arrecifes de coral e islas barrera únicos, a diferencia de otras costas africanas.
Si sigues más al sur, llegas a los desiertos de Kalahari y Namib en el sur de África, que tienen algunas de las vistas más impresionantes que jamás verás, con enormes dunas de arena que llegan hasta el océano. Más al sur está el Gran Escarpe, la última cadena montañosa que protege el sur de África. El Fynbos es un bioma único y aislado, considerado uno de los 6 reinos florísticos del mundo. En África destacan 5 ríos principales, como el Níger, que abastece el oeste del continente, el Congo en el centro, el Nilo al norte y este, el Zambezi en el centro y este, y el río Orange al sur. África tiene los animales terrestres más altos, rápidos y grandes del mundo, además de otros datos. Nigeria es el país más poblado y la mayor economía de África, seguido de Egipto, Sudáfrica, Argelia y Marruecos. Muchos dicen que solo Etiopía y Liberia nunca fueron colonizados. Aunque esto es cierto para Etiopía, Italia la ocupó parcialmente 5 años durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue formal ni reconocida, violaba el derecho internacional y la Convención de Ginebra, por lo que no era legítima. Por otro lado, Liberia fue colonizada técnicamente, pero por esclavos estadounidenses liberados, lo que la convierte en una rareza histórica única en la que se trató de un colonialismo negro repatriado. África es reconocida por inventos y descubrimientos, como avances matemáticos en el antiguo Egipto. El acero al carbono surgió en Haya, Tanzania, hacia el año 100 después de Cristo. Entre inventos modernos están la tomografía computarizada y el cardiopad. Más del 60% de África subsahariana es menor de 20 años, siendo la región de mayor crecimiento mundial. Lesoto es el único país africano totalmente rodeado por Sudáfrica, mientras que Eswatini, aunque enclavado, limita con Sudáfrica y Mozambique. Gambia está casi completamente rodeada por Senegal, con una pequeña frontera en la costa atlántica, y es esencialmente un país que bordea estrechamente un solo río durante unos 320 kilómetros. Angola es el único país en África que tiene un exclave, Cabinda, que es famoso por su industria petrolera. Existen muchas regiones separatistas y territorios en disputa. Uno de los más conocidos es el Sahara Occidental. En los mapas, una línea dentada resaltada indica la zona en disputa con Marruecos, que administra cerca del 80%. Existe una franja pequeña controlada por el pueblo saharaui o la República Árabe Saharaui Democrática, pueblos con sede principal en Tinduf, Argelia. De lo contrario, tienes otras áreas en disputa como Somalilandia y las zonas controladas por Azawad en Malí, y así sucesivamente. Son demasiadas para enumerarlas. Algunos dicen que el Ojo del Sahara en Mauritania o estructura de Rishat sería la ciudad perdida de la Atlántida. El polvo del Sahara llega a la selva amazónica y la fertiliza con partículas de diatomeas. Algunos creen que existe un animal parecido a un brontosaurio en la selva del Congo, llamado Mokele Mbembe, similar al monstruo del lago Ness. Y en Gabón puedes encontrar hipopótamos que surfean, así que ahí lo tienes. Faltaron cosas, pero eso es lo básico sobre África si apenas lo investigas. Espero que te haya servido. Espero que hayas aprendido algo. Saludos y mantente genial.